Buen día, profesor. Mi nombre es Diego López Meneses y pertenezco al grupo 4MB6 de máquinas eléctricas. Y responderé a las preguntas que nos envió. Primera pregunta, dice: ¿qué es el método científico? El método científico es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento. Que este mismo puede ser validado desde el punto de vista científico. Entonces, podríamos decir que el método científico es un conjunto de pasos ordenados que nos permiten llegar a un nuevo conocimiento, ¿verdad? Para que pueda ser considerado como algo científico, el mismo debe estar basado en el empiricismo, la medición, y además debe ser sujeto siempre a la razón. Perdón. Los pasos del método científico. Tenemos la observación, que hace referencia a lo que nosotros vamos a estudiar o comprender. Tenemos la hipótesis, que vamos a formular una idea en base a lo observado para así poder explicarlo. Después de la hipótesis viene la experimentación, donde llevaremos a cabo experimentos que ya sea comprueben o refuten la hipótesis que teníamos. En tal caso de que nuestro experimento refute nuestra hipótesis, tenemos que regresarnos al paso anterior, o sea, la hipótesis, y generar una nueva. Después volveremos a hacer nuestro experimento y si ya coinciden, entonces pasamos al siguiente paso, que es la teoría. Entonces, esto nos ayudará a explicar la hipótesis más probable. O sea, en base a la hipótesis más probable vamos a crear nuestra teoría, ¿verdad? Y por último tenemos las conclusiones, que esta se extrae de la teoría que teníamos. Siguiente. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un conjunto de pasos que nos permitirá refutar o confirmar nuestra hipótesis. ¿Cómo lo haremos? A través del control de distintas variables. Como ya sabrán, a través de los resultados que nos den, vamos a comprobar o refutar nuestra hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es una partícula eléctrica? Bueno, una partícula eléctrica es lo que comprende a un átomo. En estas están los protones, los neutrones y los electrones. Como ya sabrán, los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones carga neutral. ¿Qué es un electrón? Un electrón es una partícula con carga eléctrica negativa, el cual se encuentra en la corteza exterior de los átomos, lo cual nos permite hacer vínculos químicos con otros átomos, formando así moléculas. Y también hay que comprender que cuando existe un flujo de electrones desde un punto A hasta un punto B, se generará una corriente eléctrica. Después tenemos, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, en física nosotros decimos que una carga eléctrica es la fuerza de atracción o de repulsión que existe entre dos partículas subatómicas o más partículas, que están comprendidas entre dos puntos. ¿Cómo lo hacen? A través de los campos electromagnéticos. Si nosotros tenemos una partícula subatómica en un punto A y otra en un punto B, y estas tienen campos eléctricos iguales, entonces estos se van a repeler. Pero si en lugar estas partículas tienen campos eléctricos diferentes, se van a atraer, creando una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, continuamos. ¿Qué es una energía? Bueno, una energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo y producir cambios, ya sea en ellos mismos o en otros cuerpos. Entonces, podríamos decir que la energía es la capacidad que hace funcionar las cosas, básicamente. Y existen muchas energías. Existe la energía mecánica, la energía eléctrica, la energía térmica, la energía electromagnética, la química y la nuclear. Luego, ¿qué es una energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica es en sí el diferencial de potencial que existe entre dos partículas subatómicas cuando estas se mueven de un punto a otro. De esa manera también generan una corriente eléctrica. Y cuando nosotros ponemos un conductor, ahí está la energía. Continuamos. Luego, ¿cómo se produce la electricidad?
Bueno, se necesita transformar la energía primaria en energía mecánica y esta misma va a pasar por lo que viene siendo ya sea un alternador o un generador. Existen muchas centrales eléctricas. Vamos a mencionar algunas y también explicar su funcionamiento, lo más básico posible. Tenemos la central nuclear. La central nuclear funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener nuestro edificio de contención. En el centro de este edificio vamos a tener nuestro reactor nuclear, en el cual va a haber muchos componentes nucleares que van a estar reaccionando y a su vez van a generar mucho, pero mucho calor. Ya sea o al lado o arriba vamos a tener un contenedor que va a tener agua. Entonces, cuando haya mucha temperatura dentro de nuestro edificio de contención, va a llevar al agua a un punto de ebullición y creará vapor. Y como dice la ley de Charles, entre más temperatura, mayor presión. Bueno, vamos a ocupar ese vapor a altísima presión y la vamos a llevar hacia una turbina a través de conductos. Esta turbina va a estar conectada ya sea a un generador o un alternador, porque cuando nuestro vapor pase por la turbina va a generar un movimiento en la misma y esto va a provocar que nuestro generador produzca energía eléctrica. Ahora, este vapor va a ir hacia una tubería que lo va a llevar hacia el punto de refrigeración, donde este vapor se va a condensar y luego se va a ir nuevamente a nuestro contenedor de agua que está dentro de nuestro edificio de contención, siguiendo un ciclo. Después tenemos la central hidráulica. Bueno, la central hidráulica funciona construyendo una presa, ya sea en un río o en un lago. En medio de esta presa se van a construir distintos ductos que van a llevar a turbinas que van a contener generadores o alternadores. Al pasar el agua a alta presión, va a hacer que nuestras turbinas generen movimiento y a su vez esto llevará movimiento hacia nuestro alternador, lo cual va a producir energía eléctrica. Después tenemos las centrales de carbón y de gas. Estas funcionan bajo un mismo principio. Se va a quemar un combustible. El calor que va a producir ese combustible va a ir hacia un contenedor de agua. Ese mismo contenedor, como ya se ha explicado, va a llevar al agua a su punto de ebullición y creará presión dentro del mismo. Esta presión se va a utilizar para llevar hacia una turbina que va a crear movimiento y a su vez va a crear energía eléctrica a través de un alternador o de un generador. Después tenemos, ¿qué es una máquina eléctrica? En sí, una máquina eléctrica es un dispositivo que que es capaz de transformar ya sea energías, cualquier tipo de energía eléctrica o viceversa. Va a poder transformar energía eléctrica a cualquier otro tipo de energía. Ejemplos, bueno, tenemos de los que generan energía eléctrica que son los generadores y los alternadores. En los que crean otras energías a través de la energía eléctrica, tenemos los motores, que están los motores, por ejemplo, los universales o los de inducción. Tenemos los electroimanes, que a través de una corriente eléctrica nos van a generar un campo electromagnético. Y tenemos, por ejemplo, también los transformadores, que estos no van a transformar una energía a otra, pero nos van a variar los parámetros de la energía. Es decir, nosotros le vamos a enviar ciertos parámetros de entrada, de la energía eléctrica a nuestro transformador y este nos va a sacar otros parámetros, ¿verdad? Tenemos la última pregunta. ¿Qué es un transformador? Bueno, un transformador eléctrico es un dispositivo al cual se le va a dar una energía eléctrica con ciertos parámetros. Un diferencial de potencial específico, una intensidad de corriente específica. Y al salir de este transformador nos va a cambiar esos mismos parámetros, sin alterar lo que viene siendo su frecuencia. Es decir, nosotros como ingenieros vamos a poder utilizar estos transformadores para cambiar el diferencial de potencial y cambiar la intensidad de corriente eléctrica hacia nuestro favor. Eso sería todo y muchas gracias, profesor.